simple. Democratically, almost 8 million people have left Venezuela, and increasing quite a bit, contributing quite a bit to the migration. Esto es lo que está a nuestro alcance hacer. Todo lo que hagamos será siempre mucho menos de lo que están haciendo con tanto coraje los venezolanos, con María Corina, pero es lo que podemos hacer. Intervención militar en Venezuela. ¿Por qué los USA no intervienen en la dictadura de Maduro? Una intervención militar en Venezuela parece ser la única salida a la crisis. Siendo así, ¿por qué Estados Unidos no interviene en la dictadura de Maduro? La crisis venezolana es un enigma geopolítico que ha captado la atención del mundo entero. En un país rico en petróleo y recursos, la dictadura de Nicolás Maduro, como muchos lo han catalogado, ha llevado a millones de venezolanos a una vida de penurias y desesperación. A pesar de la abrumadora evidencia de violaciones a los derechos humanos y una crisis humanitaria sin precedentes, Estados Unidos ha optado por no intervenir militarmente. Numbers that we talked about, right? A very bad humanitarian crisis. And then you have the elections, and you had 12 million people that came to the polls to vote. And now the transparency on those votes. Esta decisión plantea interrogantes profundos sobre la política exterior estadounidense, sus prioridades y las ramificaciones de una posible intervención. En esta encrucijada explicaremos las razones detrás de la reticencia de Estados Unidos a tomar medidas drásticas y lo que esto significa para la región, particularmente para Colombia, que también se encuentra en la primera línea de esta crisis. Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, ha visto cómo la democracia se convierte en una sombra de lo que alguna vez fue. Con un control férreo sobre el poder judicial y legislativo, Maduro ha consolidado su posición a través de prácticas autoritarias que incluyen la represión de la oposición, manipulación electoral y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La pobreza y la escasez de alimentos se han disparado, con la mayoría de la población luchando por sobrevivir en condiciones extremas. Las instituciones democráticas están debilitadas y la falta de transparencia en las elecciones ha generado una profunda desconfianza. La comunidad internacional, aunque critica, ha visto cómo las sanciones y presiones diplomáticas han tenido un impacto limitado. En este contexto surge la pregunta, ¿por qué Estados Unidos, a pesar de sus reiteradas críticas al régimen y su apoyo a la oposición, no opta por una intervención militar? Estados Unidos no ha intervenido militarmente en Venezuela debido a una combinación de factores estratégicos, diplomáticos y prácticos. La administración estadounidense, al igual que la comunidad internacional en general, enfrenta la complejidad de un conflicto que involucra no solo a la represión interna del régimen de Maduro, sino también una red de intereses globales. La posible intervención militar conlleva a riesgos significativos, incluyendo el potencial de una escalada en el conflicto que podría desestabilizar aún más la región, afectando así a países vecinos como Colombia y Brasil. Además, la presión diplomática y las sanciones económicas han sido las herramientas preferidas para lidiar con el régimen venezolano. Buscando sanciones económicas han sido herramientas preferidas para lidiar con el régimen, buscando un cambio de poder a través de la negociación en lugar de la confrontación directa. La administración Biden ha intentado ofrecer una salida negociada a Maduro, como se ha visto en las propuestas de amnistía, en lugar de optar por una intervención militar que podría tener consecuencias imprevistas y complejas. Una posible guerra en Venezuela tendría consecuencias devastadoras para Colombia, que ya enfrenta desafíos significativos debido al flujo de migrantes y la inestabilidad regional y su conflicto interno. La intervención militar podría intensificar la crisis humanitaria y llevar a un aumento en la migración forzada, poniendo una mayor presión sobre los recursos y la infraestructura colombiana. La decisión de Colombia de enviar tropas podría ser vista por escepticismo por la población, dado el riesgo de un conflicto prolongado y el impacto de la seguridad nacional. La clave podría residir en encontrar un equilibrio entre la presión diplomática y la cooperación regional para abordar la crisis sin desencadenar un conflicto abierto.
Así como lo están escuchando mis amigos, vamos a continuar con más información. Aquí no hay vacilaciones. O estamos con la dictadura o estamos con los derechos humanos. O estamos con la tiranía o estamos con la democracia que representa Edmundo González y María Corina Machado. Y eso fue lo que le dijimos la semana pasada cuando tuve la oportunidad de acompañar al presidente Edmundo González a una reunión con el primer ministro. Bueno, y siguiendo con más noticias del momento sobre lo que está pasando en Venezuela, ante el fraude de Nicolás Maduro, la Unión Europea está dispuesta a usar todas las medidas por la democracia venezolana. Josep Borrell advirtió que la alianza únicamente reconocerá los resultados verificables de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, en las que el dictador fue proclamado reelecto sin la publicación de las actas de totalización. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este jueves que la Unión Europea tiene que estar dispuesta a usar todas las medidas necesarias para apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha democrática. La Unión Europea tiene que estar dispuesta a utilizar todas nuestras herramientas, toda nuestra capacidad diplomática, todas las medidas para apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha democrática, dijo Josep Borrell a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se celebró el jueves en Bruselas. La crisis política en Venezuela es uno de los temas que debatirán los jefes de Estado y de gobierno a petición de España. El Consejo discutirá sobre esto, pero tengan la seguridad de que tomaremos todas las medidas necesarias. Estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para apoyar la democracia en Venezuela, recalcó Borrell a un medio de comunicación. El jefe de la diplomacia europea subrayó que desde ahora y hasta el momento en que el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro, asuma oficialmente la presidencia el 10 de enero, insistiremos en decir que no hay reconocimiento sin verificación de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado julio en el país latinoamericano. También estuve con el presidente González en una reunión con el canciller de Portugal y ahora esa es la tarea que estamos cumpliendo el ingeniero José Antonio Vega y yo, junto con una delegación de venezolanos, conversando con los líderes del Parlamento de Portugal para que se apruebe esta resolución reconociendo la victoria de Edmundo González. Si no hay verificación de los resultados electorales, no hay reconocimiento. Maduro no será reconocido como presidente electo democráticamente por la Unión Europea si no hay verificación de los resultados. Y por el momento no hay. Había señalado Josep Borrell una vez más, estaría esperando que los líderes europeos den su visto bueno en esta cumbre a unas conclusiones cuyo borrador, visto por un medio de comunicación, ha subrayado que el Consejo Europeo sigue estando sumamente preocupado por la situación en Venezuela y las violaciones de los derechos humanos denunciadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. En Venezuela la represión continúa, los líderes de la oposición tuvieron que exiliarse a esconderse y 2.000 personas han estado en prisión. El acoso contra la oposición continúa, dejó claro Josep Borrell. Se espera también que los 27 insten en sus conclusiones a las autoridades venezolanas a que respeten la voluntad democrática del pueblo venezolano y pongan fin a la violencia, la represión y el acoso a la oposición y a la sociedad civil y que liberen a los presos políticos. Los líderes europeos reafirmarán que solo se aceptarán y se reconocerán los resultados complejos y verificables de forma independiente, según el borrador de conclusiones, en el que incidirán en que la Unión Europea seguirá trabajando con sus socios regionales para apoyar al pueblo venezolano en sus aspiraciones democráticas y se mostrará dispuesta a apoyar una transición constructiva e inclusiva con garantías para ambas partes, para resolver así el estancamiento político del país y restablecer las instituciones democráticas de forma pacífica. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias de última hora de lo que está pasando en Venezuela. Continuamos con más información. Yo creo que es lamentable que la administración del presidente Biden no ha puesto más presión sobre esta situación. Eso es lo que se necesita. Necesita presión adentro, interna, y también de afuera, no solamente de los Estados Unidos, pero también todo el mundo.
el chavismo impulsa desaparición lenta de las estructuras de la democracia. Para lograrlo, durante 20 años los gobiernos de Chávez y ahora el régimen de Maduro se han enfocado en el diseño de estructuras paralelas que garantizan el avance de ese proyecto bolivariano. Durante los últimos 20 años, la llamada revolución bolivariana se ha afianzado sobre una institucionalidad cambiante. La estrategia básica primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro se ha centrado en modificar el accionar y los fundamentos de las instituciones para garantizar el sostenimiento electoral del proyecto político, fortalecimiento del clientelismo y consolidar así el control social. A su llegada al poder, la revolución bolivariana se marcó objetivo modificar el sistema político electoral del país a través de la coexistencia de nuevas instituciones y eliminación lenta, pero sostenida, de las estructuras políticas, jurídicas y económicas de la democracia venezolana. Para lograr así este objetivo, durante 20 años, los gobiernos de Chávez y ahora el régimen de Nicolás Maduro se han enfocado en el diseño de estructuras institucionales paralelas destinadas a servir como plataforma operativa para la ejecución de políticas consideradas fundamentales para el avance y el sostenimiento del proyecto identificado como revolución, otorgándose así al aparato gobernante discrecionalidad absoluta para impartir justicia, organizar elecciones o administrar recursos. Laura Loza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene que, al menos desde el año 2019, se consolidó en Venezuela un Estado de hecho, no solo por existir Estado de Derecho ni institucionalidad alguna, sino porque no existe poder público alguno, elegido o nombrado según lo que indica la Constitución. En el informe de la organización sobre el Estado de la Justicia y del Estado de Derecho en Venezuela, se recuerda que para el año 2022 el índice de Estado de Derecho, elaborado por la organización World Justice Project, destaca de que Venezuela repite el último lugar por 8º año consecutivo de entre los 140 países evaluados. Una calificación similar a la que recibe Venezuela la obtienen países no democráticos como Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo. Los datos de la WJP coinciden con las de otras organizaciones como por ejemplo el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que ubicó a Venezuela en el lugar 177 entre 180 países evaluados. Según el análisis de los integrantes de Acceso a la Justicia, no sobra insistir en que desde el año 1999 la institucionalidad democrática en Venezuela fue transformándose progresivamente hasta que la disposición gubernamental de instalar un estado paralelo se intensificara en el año 2010, luego del fracaso del proyecto de reforma constitucional del 2007. Bueno, mis amigos, como siempre, trayendo la mejor noticia del momento, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao, chao.